noches. Bienvenido a una nueva edición de Actualidad Política. En esta oportunidad, nuestro conductor habitual, don Egon Montesino, anda en Miami, en un congreso, dicen. No sé si con el ratón Mickey o con alguien más, pero anda en Miami. Así que me pidió que lo reemplazara. Espero que sea la última vez. No tengo ninguna experiencia en esto, así que les pido indulgencia de la partida. Hoy día se nos incorpora como panelista estable don Leopoldo Pineda. Él es antropólogo, trabaja en gobiernos locales, en la parte local, fundamentalmente entre Puerto Montt y Punta Arenas. Y lo que nos da la posibilidad de tener una visión también un poco más amplia en términos de las distintas provincias, ¿no es cierto?, de nuestra región de los lagos, Y tenemos también con nosotros hoy día a Jorge Tejeda, que nos acompaña en este día. Él es profesor, no se trabaja en la municipalidad y ya es conocido nuestro porque nos ha acompañado en otras oportunidades. Y Valdemar, que como siempre compartimos la mesa aquí durante estos días. Bienvenidos. Gracias. Y muchas gracias por estar acá. La semana pasada fue una semana noticiosa. Hay varios temas, como es habitual, nosotros tenemos 3 bloques. En el primer bloque analizaremos el debate, ¿no es cierto?, entre Longueira y Alamán. En el segundo bloque hablaremos de un tema que no podemos dejar de lado. Ya estábamos conversando un poquito fuera de cámara y claramente no teníamos acuerdo, que es el tema de la contaminación en Osorno. Y finalmente, en el tercer bloque, creemos que es importante analizar la situación ocurrida en la Universidad de Chile, con las tomas y la entrada de los carabineros y toda la discusión que se ha producido ahí. Así que vamos a partir con el debate de la alianza, de Longueira y Alamán, donde personalmente creo que, al igual que el de la concertación, más que debate fue un planteamiento de ideas, posiblemente en este caso bastante más de guante blanco que en el caso de la concertación. Pero bueno, así que vamos a dejar la palabra a nuestro nuevo panelista estable, don Leopoldo, para que parta ahí analizando qué es lo que le pareció este debate entre Longueira y Alamán. Me tiraron a la piscina al tiro. Buenas noches, Víctor, Jorge, Valdemar, un placer poder compartir reflexiones, ideas, debate, algo más entretenido que lo que hemos tenido la última semana, ¿no? Principalmente distinguir que en la forma, como decía Víctor, hay poco debate y da cuenta de esta sociedad o de la forma de hacer política en donde no estamos enfrentando ideas, no estamos confrontando esas ideas. Creo que hubo un poco más, y tiendo a compartir también con Víctor, hubo un poco más de debate, de visiones más diversas en la concertación, desde la cuarta urna que viene planteando el candidato Gómez para generar un cambio en la Constitución, hasta posiciones bastante más pro modelo de Velasco y algunas distinciones de los candidatos Bachelet y Orrego. En el debate, o en lo que se llama debate de Longueira y Alamán, ellos trataron de mostrar una imagen de unidad. Saben que han tenido situaciones traumáticas en el pasado, que no las quieren volver a repetir. Vimos a un Alamán, desde mi punto de vista, en el fondo bastante más conservador de lo que era la patrulla juvenil, de ese Alamán liberal, de ese Alamán que se comprometía con las reformas al sistema político. Siento que hay una pérdida, y hay una pérdida de país porque no hay debate, y hay una pérdida de ideas que son propias de un sector mucho más liberal que representaba Alamán. Jorge, ¿qué te parece a ti este tema de esta cosa del centro social y el centro político? ¿Qué te parece esto de dónde se están posicionando cada uno? Bueno, yo creo que el foro, yo lo llamo foro más que debate, a lo que aconteció el día jueves fue esto, ¿no es cierto?
creo que en definitiva se dirigieron a sus electores. O sea, todos aquellos que nos sentamos a ver el foro ese día y pensar que no iban a decir algo distinto a los que no compartimos la idea de la derecha, ¿no es cierto?, se equivocaron. Ellos se dirigieron a sus electores. Y en ese sentido, además, en el caso de Longueira, pretende llegar a lo que todos conocemos como clase media, él lo llama centro social. Me imagino que debe ser algún asesor que está influyendo en ese concepto ahí. Pero creo que es un concepto muy complejo de entender para la gente que no participa activamente de la política. Y en ese sentido creo que se comete un error. Creo que en definitiva Alamán ha ido renunciando también a algunas posiciones en términos de lo que él buscaba, en términos de llegar a acuerdos para cambiar ciertas cosas del sistema. Por ejemplo, el binominal. No nos olvidemos que RN con la DC en algún momento el año pasado se sentaron para discutir esos temas. Alamán no lo planteó, a pesar de que él hace un gesto, ¿no es cierto?, y un llamado a la DC a que lo apoyen de una otra manera una vez que se produzca el 30 de junio la supuesta derrota de Claudio Rego. Yo digo supuesta porque las elecciones se terminan cuando se cuenta el último voto. Creo que hay un desafío importante para ambas coaliciones también, en términos de cuánta gente van a llegar a votar. La verdad que los análisis que uno ve a nivel central se ven situaciones bastante diametrales, en donde algunos hablan de un margen entre 700.000 a 1.400.000 personas que irían a votar. Y en ese sentido es difícil que en ese porcentaje que estamos hablando o número que estamos hablando de votantes se pueda llegar al centro social al que aspira Pablo Longueira. Yo creo que hay un trabajo muy fuerte que tiene que hacer en estas últimas semanas. Y Valdemar, esto interesante el tema de a dónde va el centro social de Longueira, es lo que estaban planteando. Ahora, Longueira es conocido como un tipo que construyó la base popular de la UDI, digamos, donde está más que en la clase social, o sea, más que en la clase media, está de frentón en las poblaciones y cosas por el estilo. Y aquí hay claramente un tema, ¿no es cierto?, donde a mi juicio, Alamán está tratando de agarrar a toda la gente que le tiene susto a la izquierdización de la concertación, digamos, y Longueira está como apelando a su base de popular que ha tenido toda la vida y que es una máquina para conseguir votos. ¿Qué piensas tú, Valdemar, de esto? Coincidiendo con la mirada de que, claro, se podía haber esperado un debate, pero en este caso fue así, no es confrontación de ideas tampoco. Es así, es una mesa donde se van tirando las ideas y por lo tanto se está esperando que quienes los escuchan puedan incorporarse en ese ámbito de las ideas para los propósitos, para ojalá los compromisos, y ahí se van. Al área de los compromisos quisiera destacar que Longueira, en el plano de la economía, hizo unos anuncios como compromisos que tienen que ver con esta actitud de las personas, a nivel popular sobre todo, en que creo que inteligentemente apuntó a cosas que pueden tener realidades, en las que la gente tenga ciertas ventajas en una gestión, en un gobierno que promete Longueira. Y eso, salga o no Longueira, quede o no él presidiendo la República, creo que estos planteamientos, como los ha hecho y los que voy a leer porque es cortito, creo que son un aporte para lo que debiera esperarse para ser un mejor país. Te refieres a lo del CERNAC. Sí. ¿Por qué? Porque lo juntó. Y creo que ahí hay un aporte. En esta parte dice, está citado entre comillas, en economía, Pablo Longueira, entonces dice, impulsaremos un CERNAC autónomo que permita crear el CERNAC de la salud y el CERNAC de la educación, de tal forma que todos los chilenos sientan que tienen una institución republicana que es capaz de defender sus derechos. Hay otro tema que ahí está, pero siempre en el afán de justicia, el tema de la desigualdad, en fin, todo eso contribuye, son instrumentos para que la gente pueda aspirar a mejor calidad de vida y otros temas. Dice, tenemos que lograr que el Estado, las empresas públicas, los municipios de todo el país y las grandes compañías les paguen en 30 días a las pymes. Y ahí se metió en el área chica de una manera que también es astuta, porque en definitiva eso le ha molestado pero a un sinfín de gente, y sobre todo a aquella gente que trabaja en las pymes, del cual dependen miles y miles de trabajadores, y que es realmente un insulto que se le esté diciendo que le van a pagar en 3 meses o más. ¿Y no creen ustedes, dejo tirar la palabra aquí arriba de la mesa, no creen ustedes que en esa área, digamos, de lo que es la economía,
hay como una especie de tratar de salirse de esta economía de mercado, tratar de agarrar partes, digamos, de la otra área, digamos, y de renegar un poco del discurso permanente? A ver, yo en términos de los que son las propuestas del CERNAC tengo mis diferencias. Yo creo que en definitiva cuando hablamos de educación y de salud estamos hablando de derechos, no estamos hablando de temas de mercado. Y esencialmente la visión que se ha transmitido hasta el momento del mercado es defender los abusos que consuman, ¿no es cierto?, la banca, que consuman las tiendas de retail, etcétera. Porque además eso sería contradictorio con el rol que debieran jugar la superintendencia, por ejemplo, la superintendencia de educación o la superintendencia de medio ambiente. Y en ese sentido me gustaría conocer más a fondo lo que plantea Pablo Longueira con respecto a esa situación. Hasta dónde van a llegar las competencias de la superintendencia de educación, de medio ambiente u otras que hayan en relación a los CERNAC que él está proponiendo. En definitiva, para responder también un poco la consulta, yo creo que aquí se están planteando algunas cosas que tienden a maquillar el sistema, esencialmente, superficialmente por lo demás, para poder captar el voto de la gente descontenta que se ve precisamente presionada por los abusos del retail y de otras áreas. Yo haría una distinción. Yo creo que Pablo Longueira no apela al derecho a la salud. Lo que él plantea es más bien un derecho a no ser estafado por las AFP. Lo que vimos en el debate finalmente es un bloque de la alianza que busca perpetuar y no generar transformaciones ni cambios en la Constitución, que es la gran regla o las grandes reglas del juego, y un bloque concertación o nueva mayoría que busca modificar esa Constitución. Yo creo que esa es la gran diferencia que hay y que busca en la materia de salud que sea un derecho universal con un pilar solidario. Lo que ha pasado en Chile durante el último tiempo es que hemos jugado partidos de fútbol donde para poder cambiar las reglas hay que ganar 7-3 al otro equipo. No es posible cambiar la Constitución por los quórum, por el binominal. ¿Qué es el binominal? El binominal significa que una alianza tiene que meter 7 goles contra su otra alianza que marca 3. Recién ahí. ¿Pero por qué nadie ha querido cambiar el binominal? Es que si el punto de fondo es lo que pasó con las primarias, es la mejor demostración que ni del Partido Socialista hasta la UDI nadie quiere cambiar el binominal. Aquí el senador Gómez, candidato a la presidencia, lo dijo sentado ahí. Dijo, oye, si están todos los parlamentarios muy cómodos en su silla, y por lo tanto nadie lo quiere cambiar. Hubo una votación en la Cámara de Diputados donde la Concertación más el PC votaron por modificar la cantidad de diputados que era la puerta de entrada para cambiar el sistema binominal, y la derecha votó toda en contra. Ha habido un bloque en Chile que ha querido cambiar el binominal. No se han encontrado las maneras porque finalmente esto es una caja fuerte, sin llave, que es muy difícil de cambiar, que es casi imposible. Sin la voluntad de la derecha no se va a poder cambiar la Constitución. La Constitución es un conjunto de normas que fueron hechas por la derecha en momentos especiales, en momentos traumáticos de la historia de Chile, donde mandaban unos pocos, una junta militar, que hicieron las leyes junto a 3-4 asesores. Pero la Constitución que nos rige hoy día está firmada por el presidente Lagos. Sí, pero todos sabemos que fueron modificaciones en la medida de lo posible, donde se sacaron los senadores designados, donde se sacaron los senadores vitalicios. Pero no hay una modificación de las reglas del juego, lo ha dicho Atria, ¿no? Es imposible cambiar las reglas del juego con estas reglas. Por lo tanto, tenemos una bóveda cerrada, sin llave, sin cerradura, y quienes más han logrado presionar para que se cambien las reglas del juego han sido los diferentes movimientos que buscan justamente que el Estado responda de otra manera a sus necesidades. Creo que se ha puesto el punto sobre las I en los movimientos sociales, o los movimientos sociales han puesto los puntos sobre la I. Hoy día se está debatiendo sobre una cuarta urna, sobre reforma constitucional, sobre reforma al binominal. Pero una de las cosas que más eché de menos en los dos debates o en los dos foros fueron propuestas regionales. Yo lamento que candidatos presidenciales como Longueira, con una trayectoria en un Ministerio de Economía que ha planteado puntos interesantes. En enero sacaron la Estrategia Nacional de Turismo. No escuchamos nada de eso. Porque el turismo, yo creo que la Patagonia, estas 3 regiones, todo el sur austral de Chile, tiene que centrar buena parte de sus acciones de generación de riqueza y crecimiento en el turismo. No escuchamos nada con respecto al último informe de la OCDE, el último informe territorial,
donde un exministro de Economía tiene mucho que aportar en el debate, donde la OCDE le señala al Estado de Chile, han crecido durante 20, 30 años sostenidamente, pero se han despreocupado de las regiones. Chile tiene una capacidad de crecimiento en las regiones que no se está tomando en cuenta. Si se concentran políticas públicas ahí, se va a poder aportar más al crecimiento del país. Ese debate no lo escuchamos. Bueno, Esas ideas de hoy día fondo. justamente sale o el fin de semana, perdón, ayer sale un artículo en el Austral sobre la distribución regional de los ingresos, etcétera, etcétera. Y además salió también en el fin de semana Mario Marcel hablando de que justamente que es el subdirector de la OECD, hablando de este mismo tema. Pablo Longueira ha hecho una propuesta. Y la propuesta de Longueira salió también ayer sí, pero no se mencionó en el debate. Exactamente. ¿Ya? ¿Qué piensan ustedes? Yo la verdad que esta propuesta de las 5 nuevas regiones, de nuevo el señor senador Gómez dijo, tiene que nacer de las propias regiones, digamos, si es que lo quieren o no lo quieren, o qué sé yo. Pero a mí lo que personalmente, y lo dejo como pregunta en la mesa, yo creo hablan de regionalización, pero no hablan de descentralización. Yo creo que lo primero que hay que hablar es cómo, si queremos de verdad que las regiones progresen y todo lo demás, lo primero que tenemos que discutir es cuáles son las decisiones que le vamos a sacar al nivel central y las vamos a traspasar a regiones. ¿Qué pasa con los presupuestos? ¿Qué pasa con la política tributaria? ¿Qué pasa con una serie de otros elementos de esa naturaleza que son las que en definitiva son las que pueden hacer la descentralización de verdad? Porque no sacamos nada con dividir el país en 20, 25, 30 o 15 regiones si todas las decisiones se siguen tomando en Santiago. Sí, yo antes de entrar al tema regional quisiera hablar algo sobre el tema del binominal. Efectivamente yo creo que aquí no ha habido voluntad de cambiar el binominal de parte de ambos bloques. Independiente que la concertación en los 20 años que estuvo en el poder mandó cada cierto tiempo un proyecto, ¿no es cierto?, al Parlamento para que se cambiara, pero todos sabemos que dentro de la concertación había partidos que no le convenía cambiar el binominal. Y eso de una u otra manera se reflejaba en que no se iban a alcanzar los quórums por parte del proyecto que manda el gobierno por la posición de derecha también, pero también dentro de la concertación había partidos a los cuales no le convenía. Y entre eso está la democracia cristiana, el PPD también. El PPD a veces, disculpa que lo diga así, pero el PPD muchas veces aparece con un discurso público donde habla de abrir los espacios de participación, pero en la práctica eso no ocurre, digamos, no se ve fuertemente, por lo menos a nivel local o regional. Yo creo que el binominal, recién hoy día los bloques, tanto Alianza como Concertación, están tomando el camino para poder modificarlo en el corto plazo. Bueno, desgraciadamente los tiempos en la televisión son cortos. Me avisan que tenemos que ir a una pausa comercial. Lo único que queda claro es que el tema parece ser bastante más apasionante y sale muchas más aristas y que no hemos logrado de verdad tener un debate, sino que más bien foro. Una pausa comercial y volvemos. Muchas gracias. Mira, lo mejor de la región de los ríos es navegar por el Calle hasta los fuertes de la Bahía de Corral. ¡Qué lindo, Valdivia! No, lo que a mí me gusta es el lago Ranco. Buenísimo. Ir de pesca, pasear por el campo y comprar artesanía. Y después, nada mejor que relajarse en las termas. En Panguipulli hay para elegir. No, lejos lo mejor de la región de los ríos es conectarse con el bosque. Qué lindo. Alerces milenarios, caminar por el Mocho Choshuenco y después disfrutar la mejor cerveza artesanal. ¡Qué rico! Este verano y todo el año, empápate de los ríos. Los ríos, los mejores destinos en una sola región. Chile es tuyo. Recórrelo, disfrútalo, cuídalo. Gobierno Regional de los Ríos. Gobierno de Chile. En mayo tenemos las mejores promociones para que te diviertas en grande. Presentamos La Vaquita Millonaria. Si juntas muchos cupones durante la semana, debes estar presente los miércoles 8, 15, 22 y 29 de mayo, porque la vaquita acumulada reparte 5 millones de pesos cada día. Es mucho dinero en efectivo que puedes ganar todos los días miércoles de mayo. Y no olvides los mejores espectáculos en los sábados estelares con Tributo a ABBA, Noche Caribeña, Patricia Frías y la presentación especial de Peter Rock el sábado 25 de mayo. Junta tus cupones que el 31 de mayo repartimos 6 millones de pesos en nuestro superbono de fin de mes.
Debes además canjear tus puntos por cupones. Todo pasando en Casino Sol Osorno. Te esperamos. Infórmate de todas las restricciones de las promociones en www.casinoosorno.cl. Participa en las primarias. No dejes que otros decidan por ti. Este domingo 30 de junio son las primarias. Tú puedes participar y queremos que lo hagas informado. Para eso recuerda que debes revisar tu mesa y local de votación en cervel.cl, ya que pueden haber cambiado. Lleva tu carnet o pasaporte vigente. Al votar, marca solo una preferencia por papeleta. Los únicos que no podrán votar son los militantes de partidos que no participan de esta primaria. Infórmate más en eleccionesprimarias.cl, cervel.cl o llamando al 101. Chile avanza con todos. Gobierno de Chile. Ya, buenas noches de nuevo. Volvemos a nuestro segundo bloque de nuestro programa de actualidad política. Y como tenemos que avanzar, las cosas que quedaron pendientes del primero son para que ustedes sigan discutiendo en su casa y nosotros seguiremos después en un cafecito. Pero ahora queremos conversar de algo que de verdad ha sido noticia hoy día en Osorno, en nuestra ciudad, que es el tema de la contaminación. Aparecemos como la ciudad más contaminada en el aire, a propósito de un estudio que hizo don Marcelo Mena de la Universidad Andrés Bello, donde aparecemos incluso con esta partícula PM2,5 que se supone que es la más peligrosa para la vida humana, como los más contaminados. Entonces yo, como sé que Valdemar es una persona que le preocupa mucho y tiene mucho interés en estos temas de ecológico y de contaminación y cosas por el estilo, le vamos a dejar la palabra a él para que parta con esto. Bueno, este tema da para mucho, pero lo que es ya terrible es este pésimo lugar que tiene Osorno y que es como para ponerse a llorar, porque es una tragedia anunciada. Hace años que venimos todos los años hablando de contaminación grave del aire que tenemos en Osorno. Más aún, Osorno es una ciudad que está en un hoyo, pues, ¿no? Está rodeada por ciertas alturas, unos balcones naturales ahí, y al medio entonces tenemos que el aire caliente se queda abajo, circulando por nuestros pulmones, y el aire frío está aplastando para abajo, así que una típica situación de inversión térmica que es lamentable, pero así está la cosa. Entonces, claro, Osorno, primer lugar dentro de las ciudades más contaminadas del país en ese listado, ahí. Tristemente célebre ahora Osorno con ese tema. Para quienes por años hemos estado tratando de que se haga gestión ambiental en esto, y no solamente teoría, resulta ya de una vez por todas necesario pedirle a los osorninos que de una vez por todas nos pongamos en una posición de actuar más, de pedir más, de exigir más. Aquí estamos hablando, por ejemplo, de que en una edición del 8 de mayo del 2013, tremendo título, Osorno exhibe el peor índice de salud entre las ciudades medianas, eso es por decir algo. Y ahí tenemos los otros títulos que sabemos en estos días que se han producido, que han salido en crónicas de 2 o 3 días atrás, ¿ya? Ahora, lo que yo quisiera para poner en contexto esto es que, claro, la segunda ciudad más contaminada es Temuco, pero la que trae una historia larga para trabajar en el tema hace al menos 10 años es precisamente Temuco. Y Temuco en su momento, de acuerdo a la ley, fue declarada zona saturada. Osorno también lo fue ahora, ¿no es cierto?, hace unos pocos meses. Pero en definitiva, eso de ser declarado zona saturada es un decreto que necesita gestión, y la etapa posterior son más o menos 2 o 3 o más años en lo que se llama elaboración de planes de descontaminación. Y eso ya es ir a picar, a buscar qué hacer con toda la problemática. Lo concreto es que en el caso de Temuco y Padre Las Casas, fue terrible porque han pasado como 10 años desde la declaración de zona saturada y todavía no tienen plan de descontaminación. Más aún, fíjense lo que la edición del diario El Mercurio de ¿cuándo? Del 19 de mayo, recién pasado, de este año. Dice, esto es bueno para saber lo que hay que hacer. Dice, en octubre de este año entrará en vigencia una nueva norma de calefactores a leña que les exigirá una certificación de emisiones, potencia y eficiencia energética, lo que hasta ahora no existía. Este factor, estoy hablando de 10 años,
Este factor también será incorporado en los planes de descontaminación actualmente en estudio. Entre las medidas que se analizan incluir están la prohibición del uso de leña en días con niveles críticos de contaminación, restringir las estufas a una por casa o prohibir el uso de las que están fuera de norma. Va a pasar como ocurrió con los autos no catalíticos. Los calefactores que no cumplan con la norma sí van a tener restricción. La idea es que en el tiempo podamos cambiar todo parque de calefactores, explica la Seremi en este caso de la Araucanía. Pues ¿saben dónde está lo patético? Que en la edición del Diario Austral del 26 de febrero de este año 2013, el Seremi de Medio Ambiente de esta 10ª región, Edgar Wilhelm, dice: descontaminar Osorno no será un trabajo fácil. Nos demoraremos años en obtener resultados. No queremos tener los mismos problemas que Temuco, pero para eso debemos apelar a la ciudadanía y a las empresas sobre su rol en esto y la gravedad del problema, sostuvo Edgar Wilhelm. ¿Saben qué más? Con esto quiero terminar. El tema es que yo quiero poner solamente en contexto y en pedirle a la gente, por favor, si nosotros nos conformamos con que por el diario nos diga un Seremi que estamos mal en la cuestión de que vamos a demorar años, entonces la gente que está yendo todos los días a los hospitales, los asmáticos, la gente que sufre y que cada día está en mayor peligro, no solamente por contaminaciones del famoso PM10, sino que ahora PM2,5, que derechamente se mete en los más últimos intersticios de nuestro sistema pulmonar, entonces estamos re mal. Pero, Valdemar, yo le quiero preguntar a Jorge, que trabaja en la municipalidad, y aquí se han hablado muchas de cosas de este tipo, y fue director de IDECO, me imagino que ha estado mirando... Encargado de medio ambiente durante tantos años. Encargado de medio ambiente. Sí. La verdad es que lo que dice Valdemar es cierto, todos lo conocemos, todos lo sabemos, podemos pensar en tratar de hacer todo tipo de asociaciones, alegar y qué sé yo. Pero la pregunta de fondo es, ¿qué medidas concretas podemos tomar y qué medidas concretas y qué autoridad concreta tiene un gobierno municipal para poder llegar a tomar medidas que de verdad solucionen o aminoren el problema? Bueno, yo en este tema tengo algunas propuestas que creo que se deben discutir. Ya por lo menos desde el año pasado se viene aplicando, por ejemplo, el tema de cambio de combustión para mejorar de doble cámara, la aislación térmica, pero que son medidas insuficientes. Yo creo que en este tema hay que buscar medidas de corto, mediano y largo plazo. Un gran problema que tenemos es la calefacción, pero con el frío que hay hoy día en Osorno, por ejemplo, que hay en Temuco, o mirar las noticias antes de venirme para acá en Rancagua, es imposible que le pidamos a la gente que no se calefaccione. Desde mi posición, nosotros planteamos que, por ejemplo, se estudie no el subsidio a la leña, porque efectivamente creo que va a suceder lo que usted dice, que en definitiva se van a ganar plata los que producen leña. Yo creo que aquí el Estado de Chile, y quienes deben hacer las gestiones son las autoridades locales, los parlamentarios, etcétera, hasta los senadores, el Estado de Chile debiera estudiar un subsidio al consumo eléctrico. ¿Para qué? Para cambiar la calefacción. Sobre todo ese subsidio debiera ser en los meses de otoño e invierno. En ese sentido, ¿qué es lo que se busca? Es que esencialmente cambiemos los sistemas de calefacción, que en vez de combustión lenta o estufas, usemos calefacción eléctrica. Perdón, una pregunta en eso. ¿Es un subsidio generalizado a nivel país o focalizado en el problema? Yo creo que a nivel país, pero focalizado. ¿Por qué digo a nivel país? Porque aquí este problema está en la 10ª región, está en la 9ª región, está en la 6ª región. O sea, el tema de la contaminación atmosférica no es solo de Osorno ni de Temuco, sino que también es de Rancagua. Por lo tanto, yo creo que este subsidio en general debiera focalizarse a nivel país, pero esencialmente en las ciudades que más problemas tienen. Porque además creo que el subsidio, de una u otra manera, se beneficia en términos de, si logramos bajar los índices de contaminación, vamos a tener menos asistencia a las postas, las clínicas, los hospitales, etc. Una segunda medida que en algún momento me dijeron que estaba vendiendo humo, pero yo creo que hay que discutirla. ¿Sí? Esta cosa es para discutir los temas, porque el problema no lo vamos a solucionar ni en 1 ni en 2 años. Por ejemplo, el Estado de Chile invirtió grandes recursos para construir una planta de gas natural líquido en Quintero, en Ventana, ¿no es cierto? ¿Por qué el Estado de Chile, que invierte de un año para otro, porque esa fue una inversión, nos cerraron la llave en los argentinos, prácticamente en un año se hizo esa planta y se empezó a llevar gas a Santiago? ¿Por qué no pensamos en una planta que pueda, por ejemplo, ubicarse en un lugar equidistante en el sur de Chile, que permita mejorar la calidad del aire de Osorno, de Valdivia, Temuco y Puerto Montt? Porque en Puerto Montt instalaron una estación de
medición de calidad del aire. Creo que son medidas que hay que ir explorando, acompañadas de esta otra. Creo que en definitiva, por ejemplo, en el corto plazo, o ahora ya, debiéramos ver los índices de contaminación para que efectivamente los niños dejen hacer educación física, por ejemplo. Aparte de eso, creo que también se debe cambiar el tema cultural de la población, y para eso también se requieren campañas formativas a través de los medios de comunicación, llámese radio, televisión, diario, para que efectivamente podamos avanzar en conjunto. Si esperamos que con la combustión o con el mejoramiento de la aislación térmica vamos a solucionar el problema de la contaminación atmosférica, creo que no. Este es un tema que requiere distintas medidas que focalicen, y además creo que, en definitiva, si bien es cierto, los municipios no tienen todas las atribuciones en el tema, creo que requiere el trabajo en conjunto de los alcaldes, de los intendentes, de los parlamentarios. ¿Para qué? Para que gestionemos a nivel central. Pero además de eso, necesitamos una ciudadanía comprometida, empoderada. ¿Por qué? Porque uno ve muchas veces en Twitter que hoy salimos en Santiago, salimos en TVN, salimos en las noticias, pero la gente no sale a la calle o no manifiesta con fuerza que esto nos está matando. Porque en definitiva eso es lo que está produciendo, afectando a los adultos mayores y a los niños principalmente. Leopoldo, mira, ¿cuál es la visión desde Puerto Montt a Punta Arenas de esto? Yo creo que es un problema que tienen nuestras ciudades medianas, ¿no? Puerto Montt, Osorno, Temuco. Me quedo con lo que ha dicho Jorge, tiendo a compartir, ¿no? Medidas de corto, mediano y largo plazo. Subsidio, sí, pero para cambios de conducta, ¿no? Yo creo que tenemos que transitar hacia dejar la leña como medio de calentamiento, ¿no? De generación de energía. Al corto plazo, cambiar la leña húmeda por leña seca. Yo escuchaba a la presidenta Bachelet hoy día, de pasada por el hotel, decir que Osorno está 32 veces por sobre los niveles normales o tolerables en los índices de contaminación. Y planteaba algo súper interesante, que se ha venido diciendo mucho, que es energías renovables no convencionales, ¿no? Pero lo interesante que planteaba era una alianza entre universidades locales y gobiernos regionales y municipios para reflexionar sobre estas problemáticas localmente y proponer iniciativas desde nuestra realidad. No esperemos que el centro dicte una norma. Fíjate que el presidente Piñera ha ingresado al Parlamento una iniciativa que es muy interesante. Y en esto no tengo empacho en reconocerlo, ¿no? Nosotros en nuestras ciudades estamos enterrando una fuente energética, que es la basura. En nuestras ciudades, en Osorno, se va a hacer un relleno sanitario en donde vamos a depositar en verde la basura. Vamos a depositar la basura como sale de la bolsa de la casa. Los países desarrollados, como nos gusta tanto copiar fórmulas, la OECD, hacen una revalorización energética de la basura. Primero hacen una selección. Yo tengo un cuadro aquí. Los alemanes son los más disciplinados. Podríamos aprovechar la cultura alemana en la zona y que copiáramos maneras de resolver este problema. Yo quiero mostrar un cuadro donde finalmente se ve ¿Lo están enfocando? En gris se ve la cantidad de basura que por país que va al relleno sanitario. Alemania, que es esta, solo lleva un 1% de la basura al relleno sanitario. Lo que está en naranjo es revalorización energética y lo que está en verde es reciclaje. El que se porta más mal en Europa es Portugal. Pero tienen mecanismos de revalorización energética. Los rellenos sanitarios que se están haciendo es con tecnología, tengo otro gráfico, pero es con tecnología de los años 80. Una tecnología obsoleta. Entonces, conductas distintas. Podemos seleccionar la basura, separarla. Existen ejemplos en la región, camino a Calbuco, de una planta de generación de gas, sí, en donde finalmente vamos a ir a botar la basura y le vamos a pagar a los alemanes su tecnología obsoleta, en vez de utilizar la tecnología que se ha generado en la propia región para generar energía, sí, y calentar los hogares. Que también existe el ejemplo acá de un productor de lechero que se autoabastece de luz, ¿no es cierto?, usando la bosta, digamos, de la vaca. Ahora, pero el problema es aquí el siguiente. De nuevo, ¿cuáles son las soluciones? Porque a nivel del mundo,
por lo menos en esto de las energías renovables no convencionales, no hay ningún país que haya logrado superar más allá del 20% de su matriz energética con la energía renovable. Entonces, la pregunta es que, está bien, tenemos que seguir avanzando en energías renovables no convencionales, pero no podemos pensar que eso va a solucionar el problema energético del país. ¿Ya? El problema de matriz energética. En el caso de Osorno estamos discutiendo los niveles de contaminación que se generan producto de una fuente de energía que es la leña. Por eso, pero tenemos que terminar con la leña. Pero está bien, pero entonces, ¿cómo la termina? Si ese es el punto. Por ejemplo, yo creo que esto también tiene que ver un poco con lo que hablábamos delante, de la regionalización o descentralización. En Santiago, o sea, en Chile, la gran justificación que se dio para el impuesto específico de los combustibles, ¿no es cierto?, era la contaminación de Santiago. No la contaminación de Antofagasta, ni de Iquique, ni de Arica, ni de la región de Aysén. Sin embargo, todos, desde Arica a Punta Arenas, pagamos el impuesto específico del combustible para solucionar un problema de Santiago. Pero ¿por qué aquí, ¿no es cierto?, si tuviéramos más descentralización y hubiera alguna política tributaria que pudiera aplicarse localmente, por ejemplo, se podría poner el impuesto específico a la leña? ¿No es cierto? Por ejemplo. Lo que pasa es que vamos a afectar ahí a los hogares de menores ingresos. Pero cualquiera de estas otras soluciones también. Pero lo que me parece muy interesante lo que tú estás diciendo es que reflexionemos en lo local, en las regiones, y esa es una medida de descentralización sobre nuestras problemáticas y que podamos construir herramientas para resolver ese problema. Esa es la verdadera regionalización. Y acompañada de recursos para poder implementar esas políticas o esas maneras distintas de resolver el problema. Así es. Bueno, problema complejo. Hay que trabajarlo profundamente. Hay que trabajarlo profundamente, pero yo creo que es súper importante que, más que hablar y que retórica y cosas por el estilo, pensemos de verdad soluciones concretas, derechamente, porque la verdad es que la historia muestra que las grandes manifestaciones, las grandes asambleas, etcétera, etcétera, discuten mucho pero solucionan poco. Como decía un amigo mío, ¿qué es lo que es un camello? Es un caballo hecho por una comisión. Entonces, yo creo que tenemos, eso es lo que yo echo de menos acciones políticas concretas que puedan solucionar el problema. Pero por lo mismo, Yeah. ¿Por qué no hacemos una sugerencia a la ciudadanía, en este caso de Osorno, del sur, si es el sur de Chile el que está con el mismo problema? Estamos hablando de energía. Fíjate que cuando uno ve que los candidatos a la presidencia de la República o los candidatos, futuros candidatos a senadores y a diputados, lo que estamos nosotros y esperamos es que los mismos ciudadanos, cuando sean invitados a escuchar o a dialogar con esos candidatos que pasan por el territorio, les pregunten entonces qué propuestas, lo mismo que tú nos preguntas a nosotros, qué propuestas tienen esos candidatos para resolver este tema, porque la verdad es que en un momento dado nos vamos a encontrar con la necesidad de que esos candidatos, sobre todo los de la presidencia de la República, o quienes aspiran a hacerlo, también digan cómo quieren trabajar con las municipalidades, que son las que tienen que trabajar a nivel local para satisfacer las necesidades de la comunidad local, como dice la propia ley orgánica de municipalidades. Entonces, lo que yo digo hoy es, veamos cómo, por lo tanto, la ciudadanía esté preguntándole a los candidatos cuáles son sus propuestas para este tipo de temas y se hable también de presupuestos participativos y todo este tipo de herramientas que son importantes para tomar buenas decisiones, pero insisto, en el territorio y para los habitantes de ese territorio. Por ejemplo, con esto termino, la gente que hoy día tiene que gastar una buena cantidad de plata en leña, a lo mejor subsidiar en relación a los combustibles y sobre todo quienes gastan lo más modesto, el tema de la parafina. ¿Por qué esa gente que compra y tiene que comprar parafina para su calefacción tiene que más encima estarle entregando al Estado el 19% del IVA? ¿No hay que hacer algo al respecto? Claro que hay que hacerlo. Bueno, para variar, ¿no es cierto?, tenemos que ir a comerciales. Los temas, igual que en el primer bloque, son bastante candente y por eso que nos demoramos un poco más. Simplemente decir que más que preguntarle lo que van a hacer a los parlamentarios, me gustaría que le dijeran qué es lo que hay que hacer. Bueno, nos vamos a comerciales y volvemos un ratito más.
Participa en las primarias. No dejes que otros decidan por ti. Este domingo 30 de junio son las primarias. Tú puedes participar y queremos que lo hagas informado. Para eso recuerda que debes revisar tu mesa y local de votación en cervel.cl, ya que pueden haber cambiado. Lleva tu carnet o pasaporte vigente. Al votar, marca solo una preferencia por papeleta. Los únicos que no podrán votar son los militantes de partidos que no participan de esta primaria. Infórmate más en eleccionesprimarias.cl, cervel.cl o llamando al 101. Chile avanza con todos. Gobierno de Chile. Así es un día en un jardín Fundación Integra. Estos son nuestros niños, aprendiendo valores que les servirán toda la vida, como por ejemplo, compartir. Por eso, entregamos educación de calidad a más de 72.000 niños y niñas a lo largo del país. Conoce Fundación Integra, salas cuna y jardines infantiles gratuitos. Aprender hoy es aprender para toda la vida. Infórmate en www.integra.cl. Gobierno de Chile. Bueno, entramos de frente a nuestro tercer bloque, han estado muy entretenidos los otros dos, y queremos tocar un tema que es un tema nacional, pero también yo creo que es un tema local, porque también hemos tenido manifestaciones y hemos tenido algunas situaciones complicadas, y es lo que pasó en la Universidad de Chile. Y la pregunta es, ¿hasta dónde llega este tema de la autonomía universitaria? Si de esta autonomía universitaria permite, ¿no es cierto?, que se parapeten personas que no son ni siquiera universitarios, encapuchados y tirando bombas molotov y piedras a las calles, y eso hace que en una delincuencia flagrante los carabineros tampoco pueden entrar porque es un recinto universitario, o los carabineros pueden entrar como en cualquier otra institución donde eso suceda. Esa es una parte del tema, y la otra parte del tema es, en definitiva, qué derecho pueden tener, ¿no es cierto?, un grupo de personas a quitarle el derecho a otro grupo mucho más mayoritario probablemente, que quiere estudiar. Dejo abierto el debate, no sé quién quiere tomar la primera piedra, pero dejo abierto el debate ahí. ¿Qué es lo que piensan ustedes? Yo tengo la sensación que en estos últimos 20 años no se ha tomado en serio las demandas estudiantiles. Ni por el lado de la concertación, ni mucho menos por el lado de los gobiernos o el gobierno de la Alianza. En estos últimos 4 años lo que se ha buscado es criminalizar el movimiento estudiantil. Esa ha sido la pelea constante por ganarse un titular de que estudiantes movilizados igual a delincuentes. Y creo que eso le hace daño a Chile, porque finalmente no se debaten las temáticas de fondo. Y lo hago como autocrítica también. No me voy a olvidar nunca las declaraciones de una ministra de Educación de los gobiernos de la Concertación que decían que los estudiantes estaban peleando por 100 pesos por el pase escolar, que eran cosas menores. Lo que pasó con la reforma de la LEGE fue un punto de inflexión. Ver a dos sectores, productos de un modelo constitucional que obliga a llegar a acuerdos donde no se pueden diferenciar los sectores, donde la mayoría finalmente nunca ha podido gobernar con las leyes que le promete en campaña a la ciudadanía. Porque eso es lo que hace la Constitución. Los gobiernos de la Concertación han tenido mayorías en los votos, en todas las elecciones, menos la última presidencial, pero no han podido cambiar las reglas del juego porque tenemos esta bóveda. Pero eso ya lo discutimos. Y eso lleva finalmente a que se tenga que llegar a una lógica de avanzar en la medida de lo posible, a la lógica de los acuerdos. Y lleva a que la Concertación y la derecha levanten las manos en lo que fue la promulgación de la ley, que es un error finalmente, porque lo que quedó fuera de la mesa en la nueva Ley General de Educación fueron justamente las demandas estudiantiles. Recordemos, ese movimiento pingüino fue parte de las comisiones, pero se retiró
producto de que no estaban siendo consideradas sus demandas. Pero debo entender, tanto, entonces, Leopoldo, que tu posición es que, dado que no se han entendido o no se han querido acoger las demandas estudiantiles, que estoy muy de acuerdo contigo que hay muchas cosas que los estudiantes tienen razón. El problema es el tema que estamos viendo ahora es la forma. O sea, aquí se tomaron presos 30 personas, de las cuales 4 eran estudiantes de la Universidad de Chile, 11 eran menores de edad. Hay filmaciones donde muestran a la gente tirando bombas molotov. Entonces la pregunta es, ¿justifica todo esto que tú estás planteando de la ley, de la demanda estudiantil, que se produzca este tipo de cosas al interior de la Universidad de Chile? Víctor, nada justifica la violencia, pero en la historia de la humanidad no hay transformación social sin conflicto social. Los derechos laborales, cuando habían jornadas de 16 horas, hubo movimiento social acompañado de actos que no nos gustan para reivindicar derechos. Está bien, pero cuando esos actos se producen, pero la sociedad no tiene derecho a defenderse también, sí, pero y en el caso de los carabineros a sacar a esta gente. Pero lo que yo quiero decir es que el problema central es que no se ha considerado la opinión y los planteamientos de un movimiento estudiantil y se ha reprimido. Y eso tiene consecuencias. No es que esté de acuerdo con los actos de violencia, pero el fondo, la raíz del problema es que no se ha considerado las demandas y las reflexiones que ha hecho un movimiento estudiantil que yo diría, después de recuperar la democracia, no sé si hay movimiento social que ha concitado tantas voluntades como este. Por lo tanto, seamos serios, no criminalicemos, tomemos en serio las demandas y que la clase política proponga medidas que vayan en la línea de lo que los estudiantes han ido planteando para solucionar el problema de educación. Javier, ¿cuál es tu...? No, yo creo que hay que respetar la autonomía de las universidades, independiente de las situaciones que se puedan dar. Yo creo que en definitiva los mismos estudiantes son los que se organizan y debieran también controlar estos actos de violencia, como lo han hecho, por ejemplo, en las marchas. Pero en definitiva lo que estamos discutiendo es el ingreso a la Universidad de Chile, ¿no es cierto? Aquí existe una larga tradición en Chile y creo que en América Latina de respetar las autonomías de las universidades, y eso se violentó el día jueves de la semana pasada, en donde ni siquiera se le pidió autorización al dueño de casa. Estoy hablando en base a lo que leí en los medios de comunicación, que es el rector, para poder ingresar y tomar las medidas que correspondan. A mí en lo personal me recordó viejos tiempos, ¿ya?, que tienen que ver esencialmente con la dictadura, ¿no es cierto?, en donde se reprimió mucho y muy violentamente. Y lo digo porque hay una foto que circuló a raíz del joven de 16 años que fue duramente tratado por carabineros. Me recordó viejos tiempos y recuerdo que en algún momento también, cuando se dejó de respetar la autonomía, sobre todo en la Universidad de Chile también sucedió eso, me corrigen si me equivoco, a un rector le costó el puesto, a Federici. Federici en algún momento pone en discusión, ¿no es cierto?, llega a intervenir la Universidad de Chile, los estudiantes se levantan y finalmente, después de una larga huelga, termina dejando el cargo. Yo creo que hay principios que están por sobre situaciones coyunturales y el principio de la autonomía de las universidades es superior a una intervención de carabineros, porque además creo que debieran buscarse otras estrategias para poder solucionar el problema. Valdemar, ¿qué piensas tú? Del tema de la autonomía, yo creo que es un concepto súper complejo de estudiar, porque si nosotros aplicamos ese concepto de la autonomía a todas las instituciones del país. Yo estoy pensando en las universidades. No, porque ¿por qué las universidades van a ser las únicas que tienen autonomía y donde nadie se puede meter? Porque lo mismo podría valer, ¿no es cierto?, para un hospital, podría valer para una municipalidad o podría valer para cualquiera. En cualquiera de esas instituciones uno podría apelar a la autonomía y decir que los carabineros no pueden actuar aun cuando se parapeten al interior de ellos delincuentes que tiran bombas molotov o disparan o cosas por el estilo. Los carabineros no pueden entrar a un municipio si es que el alcalde no lo pide. O sea, perdón, hay una ley que dice frente a delito fragante, carabineros no tiene que pedir autorización para entrar. Frente a delito fragante, eso está en la ley, ¿ya? Así que, y eso es lo que decía hoy día el ministro de Interior. Pero ¿quién califica el delito flagrante? En ese momento es carabinero porque es ministro de Fe. Ahora, después vendrán las pruebas y dicen, por lo que yo leí hoy día, incluso el presidente de la fecha ofreció retractarse si los videos de verdad demostraban lo que decían en el tema. Entonces, después están las pruebas.
Pero es que efectivamente, porque hay videos que hablan de una cosa y otros que hablan de otra, entonces sí, es pero complejo. Como además de ecologista, Valdemar es abogado, sí. Me gustaría preguntarle hasta dónde llega este concepto de autonomía tan manido en las universidades, ¿no es cierto? Como que fueran unas cosas sagradas en todo. Yo creo en la autonomía universitaria en lo que es lo académico, sin lugar a dudas. No me cabe ninguna duda. Yo trabajé en la Universidad de Chile, soy rector de una universidad, creo en la autonomía en lo académico, pero no en la autonomía para, ¿cómo se llama?, albergar delincuentes. Ahí sí que no estoy de acuerdo. ¿Pero cuántos delincuentes hay en el movimiento? Si da lo mismo, ¿no? ¿Es una mayoría o una minoría? minoría? No, pero si es que no, tú sabes que es una minoría. Si no estoy en contra de los... No te confundas, yo no estoy en contra de los movimientos estudiantiles, ni estoy en contra, o sea, ni estoy a favor de criminalizarlo, ni nada por el estilo. Yo creo que los movimientos estudiantiles han hecho un tremendo aporte a este país para poner los temas más importantes sobre la mesa en los últimos 4 años. ¿Y la clase política respondió a eso? Pero lo que pasa es que aquí estamos hablando de otra... No, si es que tampoco estoy hablando de eso. Aquí estamos hablando de otra cosa. De un grupito muy chico, porque fíjate que no necesitan más de 100 o 150 personas que sean de verdad unos delincuentes que están dispuestos a tirar bombas molotov y qué sé yo, para que te paren una institución completa, para que te dejen las cosas y para que desprestigien el movimiento estudiantil, porque además lo desprestigian. Pero es una cortina de humo, justamente el gobierno nos quiere llevar justamente a que discutamos sobre ese punto. Por eso es que tenemos que aislarlo. Por eso es que tenemos que aislarlo. Pero tiene más horas de televisión eso que las demandas propias de los estudiantes. Leopoldo, sí, estoy de acuerdo contigo, porque hay gente como tú que los defiende. Si nos pusiéramos todos de acuerdo en que queremos aislar a esa gente. ¿Pero dónde se aísla eso? Aceptemos que cuando Carabineros tiene que hacer su rol preventivo, ¿no? Aceptemos y eso se hace en el Bien Nacional de Uso Público. Está bien, pues, pero aceptemos. Entonces, ¿por qué que cuando hay un tipo que está tirando una bomba molotov, ¿qué es lo que es? Un niñito que está protegido, que no sé, que no sabe lo que hace? ¿O es un tipo, un delincuente? Yo solo quiero hacer una pregunta. ¿Se aísla a los hechos de violencia cuando el 99% de los minutos sobre el movimiento estudiantil es sobre los hechos de violencia? Yo creo que los medios de comunicación alimentan eso. Creo que hay una estrategia del gobierno de criminalizar el movimiento estudiantil. Yo no estoy defendiendo los actos de violencia, lo que estoy diciendo es que eso es consecuencia de no querer abordar las demandas de fondo que legítimamente ha planteado el movimiento estudiantil. No estoy de acuerdo porque no son los estudiantes los que provocan esos actos de violencia. Y está absolutamente demostrado que la mayoría de la gente que provoca esos actos de violencia son delincuentes que se aprovechan de los movimientos estudiantiles. Por lo tanto, ahí fracasa la labor preventiva de Carabineros. Yo lo que quisiera es reconocer que en todo caso en el Mercurio recién de este fin de semana, Carlos Peña, un distinguido rector de universidad privada, habla sobre la autonomía de las universidades. Y en síntesis, en una parte dice que la universidad es la única institución social que hace de la reflexión su deber fundamental. Entonces termina el concepto de la autonomía de la universidad resulta sin duda amenazada cuando la policía irrumpe en ella, pero también cuando los alumnos la ocupan por la fuerza, abandonando el diálogo racional. Ahí hay un tema que yo quisiera enfatizar por lo siguiente, quiero llevar a otro tema. Hay algo que es sumamente conocido. Ahí se habló del tipo que está prendiendo la botellita con parafina, con no sé qué, ¿no es cierto?, la bomba molotov. Y se está ahí estableciendo una prueba. Obvio, nuestro sistema jurídico, sistema judicial establece que la inocencia se presume. Hay que probar que el delito está. A veces está bien evidente la cosa, pero resulta que no, hasta se anula un proceso si hubo un detallito procesal formal que no permitió llegar a la convicción para condenar. A lo que quiero ir es que, ¿qué pasa cuando nos estamos acostumbrando en un momento dado dentro de una atmósfera de que, una de dos, que el fin justifica los medios, y hay un tema ético muy fuerte en esta materia para cualquier lado, y lo otro es, derechamente, la situación de la persona, del grupo, de lo que sea, que se hace justicia por mano propia, a través de la fuerza, a través de la ocupación. Y esto lo quisiera englobar con el otro concepto que es ser el rehén del conflicto.
Oye, ¿qué encachado? En un hospital, los funcionarios del hospital encargados de velar por la salud y la vida de la persona sujeta o que está ahí para ser tratada y protegida en un derecho constitucional a la vida y a la salud. ¿Ah? Ese funcionario, que es el encargado de prestar ese servicio porque es especializado, se une en huelga. ¿Quién es el rehén del conflicto? Obvio, el enfermo y la familia de los enfermos. Ahora, los trabajadores tan privilegiados del cobre hacen paralización. ¿Quiénes son los rehenes del conflicto? En principio el país entero, porque la economía depende del cobre, por lo tanto, se termina el conflicto, curiosamente, con un bono de término de conflicto. Y en ese momento, entonces, de alrededor de 20 millones de pesos, oye, así que no se vota a huelga, po. Otro rehén del conflicto, entonces, lo tenemos aquí, la universidad, su quehacer racional, el uso de la razón en función de la mayor fuerza para la sin razón. Por mucho que haya razones, que haya el agobio del estudiante, todo lo que queráis, pero hay otros medios. Por eso insisto, el fin no justifica los medios. ¿Ya? Estoy totalmente de acuerdo, el fin no justifica los medios, pero ¿hasta qué punto quienes dirigen el Estado, porque voy a hablar de Estado para que no se politice la opinión, hasta qué punto quienes dirigen el Estado están en condiciones efectivamente de sentarse a conversar y escuchar a la gente las demandas reales que tiene la gente? Porque no están yéndose a la calle porque se les antojó, porque quieren cambiar clase. Ellos están pidiendo cosas concretas. Perdón, pero que entonces, yo ahí vuelvo a insistir. Si yo no tengo ningún inconveniente en que se sienten a la mesa y seguir alegando y seguir discutiendo que tienen que sentarse a la mesa con los que tienen los conflictos. Yo lo que estoy hablando es que aquí hay un grupo de infiltrados. Y te lo digo por experiencia propia. Yo trabajé en la Facultad de Economía de la Universidad de Chile durante 20 años. Y por experiencia propia te digo que cuando había un problema, no eran más de 5 o 6 personas las que provocaban. Pero insisto, es el Estado que falla al no controlar a los infiltrados, porque no es labor de los estudiantes controlar al infiltrado. No, pero a ver, una vez que se infiltran, a ver, seamos claros, el Estado o quien sea, si quisiéramos prevenir todo eso, tendríamos que entrar a un Estado policial. ¿No es cierto? Como más o menos como Obama, ¿no es cierto? Y Estados Unidos haciendo espionaje telefónico para poder prevenir estas cosas. ¿Ya? Entonces, si no es posible eso, la pregunta es, ¿no es cierto? Si se llegan a infiltrar, si no se puede prevenir, entonces el Estado tampoco puede actuar frente a ellos. O sea, si desde la casa, debe actuar, pero si desde una casa de una persona particular, cualquiera. Debe actuar con racionalidad. Ya, pero si de la casa de un particular cualquiera. Aquí en Maquena hay 5 o 6 personas que se ponen a disparar hacia la calle. Carabineros no puede entrar sin pedir autorización. Tiene que hacerlo, está obligado. Sí, tiene que hacer el procedimiento. Está obligado. Pero lo hace con racionalidad. No irrumpe en esa casa de inmediato con violencia. Pero si aquí tampoco lo hicieron. La primera violación a la ley en este conflicto es las universidades privadas que lucran, que está prohibido en Chile, y que toda la clase política... ¿Pero qué tiene que ver eso, Leopoldo? Porque esa es la principal demanda. Pero perdóname, ¿qué esa es la principal demanda. Pero está bien. Y ese es el primer momento en que se viola la ley. No, pero no trates de pasar goles. ¿Pero qué gol? Porque aquí no estamos discutiendo el problema de la universidad privada. De los candidatos. Aquí no estamos discutiendo si las universidades privadas pueden o no pueden tener lucro, o si tienen o no tienen lucro. Aquí estamos discutiendo un punto... Por ley no pueden tener, lo hacen con sociedades espejo, y eso es el primer acto de violencia. Pero ¿sabes qué? Te quiero citar aquí a Bourdieu, que es un sociólogo francés que habla de violencia. Te invito a que tengamos otro programa y discutamos en serio ese tema. Pero cuando nos quedan 2 o 3 minutos y estamos discutiendo la entrada de los carabineros a la Universidad de Chile, me parece que es tratar de pasar un gol, meter un tema que no está en la discusión. El primer acto de violencia es quienes violan la ley al lucrar con la educación. Ese es el primer acto de violencia simbólica. Lo que tú tienes que hacer es demostrar que eso es cierto, porque estás haciendo una acusación, ¿no es cierto?, que no te consta ni la sabes. Bueno, solo decir que... No te consta ni la sabes. Solo decir que los dueños de las inmobiliarias que construyen los edificios donde albergan las universidades son los mismos dueños de las universidades y lucran a través de sociedades espejo arrendándolas a precio inflado esas infraestructuras. ¿Te consta? Por supuesto. ¿Sí? ¿Estás dispuesto a poner las pruebas arriba de la mesa? Pero sí, a ver... ¿Estás dispuesto a poner las pruebas arriba de la mesa? Pero si esa es la discusión, Víctor. No, pero si yo no te estoy hablando de una discusión. Tú estás haciendo una afirmación. Y en esa afirmación yo te invito a que traigas las pruebas la próxima semana. Y yo te traigo las pruebas, otras pruebas distintas, y te puedo mostrar, por ejemplo, como hay varias universidades
que efectivamente arriendan al otro, pero tienen 3 auditorías hechas por empresas absolutamente independientes que le auditan los precios de los arriendos. Y esos precios de los arriendos son incluso menores a los precios de mercado. No es la misma auditoría, no es la misma auditora que hizo la Polar, ¿no es cierto? No sé, no es la misma. Ya. Pero aquí no se trata de cuando se hacen acusaciones como esas. Sí, no estamos de acuerdo. ¿Ya? Hacerlo con seriedad, hacerlo con responsabilidad. Sí, estamos de acuerdo. Y teniendo los antecedentes, porque estar hablando de la entrada de los carabineros a la Universidad de Chile y sacar que las universidades privadas están lucrando, ¿ya? Y que esa es la primera cuestión, me parece poco serio, la verdad. Bueno, lo que hay durante estos 2 últimos o 3 últimos años en el movimiento estudiantil es una demanda de fin al lucro. Y han sucedido hechos en los últimos años que dan cuenta de estas sociedades de espejo y dan cuenta de una posición y otra en los sectores políticos. Las universidades, a través de estas sociedades de espejo, que son los mismos dueños, ambas sociedades, es el mecanismo por donde sacan las ganancias. Yo, la verdad, y esa es la primera violación a la ley. La verdad es que sigo insistiendo que estoy tratando de meter un gol que me parece absolutamente poco serio. Porque si quieres discutir en serio, discutámoslo en serio, pero no te aproveches de los últimos 3 minutos para poder meter un gol que no está en el tema. Yo lamento que hayamos terminado así son las discusiones, así son los debates y no los foros. Pero seguimos estar amigos como siempre, si lo importante es poder plantear los puntos. Bueno, ya estamos súper tarde, así que muchas gracias. Muchas gracias por su paciencia. Espero que la próxima vez venga Egon y nos traiga por lo menos un autógrafo de la Mini y así, ¿no es cierto?, a lo mejor puede conducir mejor que yo este programa. Muchas gracias. Hasta luego.